Hola amigos, hoy vamos a hablar de la vida de un músico, de un genio, de un sordo, de Ludwig van Beethoven. Como sabréis, este año 2020 se cumplen 250 años del aniversario de su nacimiento. Y por este motivo, y ya que estoy en mi casa confinado, vamos a charlar sobre algunas de las obras más importantes del músico. Como todos sabréis, Beethoven proviene de una familia de músicos y la fecha probable de su nacimiento es el 16 de diciembre de 1770. Y digo que es la fecha probable de su nacimiento ya que su padre Johann, que se había centrado en convertirse en un excelente borracho para compensar su mediocridad como músico, cuando se percata de las facultades que tiene el joven Ludwig van, decide centrar sus esfuerzos en cuidar las dotes musicales del chaval y no tiene ningún tipo de escrúpulo, ni siquiera para falsear la edad, ya que es muy goloso, económicamente, convertirse en un nuevo rentable Mozart. Así el padre incluso llega a quitarle 2 años. Se pensó durante mucho tiempo que había nacido en 1772. Lo que provoca, en ocasiones, que la gente, más que centrarse en el nivel musical del músico, pues se centre en lo crecidito y desarrollado que parece para la edad que tiene. Este interés repentino de su padre en alimentar la formación musical del joven Beethoven hace incluso que sea un milagro de la naturaleza que el músico acabara teniendo éxito en la música, ya que muchas noches en las que el padre llega a impetuosas horas nocturnas, tras una larga cuarentena en un bar bebiendo, levanta al niño de 5 o 6 años a empujones, llorando, y lo pone obligado a tocar el piano. Además, incluso a veces cuando se equivoca en una nota le mete un fuerte tortazo, o lo que es peor, le castiga en el sótano oscuro y sombrío. Cuando el mismo padre se da cuenta de que no puede seguir ayudando, no se puede hacer cargo de las cuestiones musicales del niño, se le ocurre la genial idea de acudir a su amigo de borracheras, Pfeiffer. Así se repite la historia, ya que en muchas ocasiones, pues ambos al llegar a casa bebidos y recordar que faltaba la lección del día del niño, pues se ponen a la hora que sea a darle clase. Ahora os preguntaréis qué pasa con la madre del joven Beethoven. Pues esta se pasa prácticamente toda la infancia del niño enferma, con lo que Beethoven no puede tener una infancia familiar agradable. Beethoven no triunfa en la escuela tampoco. Es un niño solitario y retraído, y en ocasiones es sucio y desaliñado. Pronto la abandona, de hecho, y es prácticamente un analfabeto en las materias comunes, desconociendo muchos de los aspectos más básicos de la educación. Pensemos que tiene que trabajar desde temprana edad por problemas económicos en su casa, con lo cual Beethoven sabe leer o escribir a duras penas, pero carece de los conocimientos en matemáticas u otras materias. En la familia, el único músico al que Beethoven admira y tiene cariño y afecto es su abuelo paterno, un buen Kapellmeister cuyo retrato conservará de por vida. Con 13 años Beethoven, ahora bajo las enseñanzas de Neffe, que ya había empezado a escribir sus primeras obras, empieza a publicar en un magazine. Con 14 se gana el primer puesto como organista y viola, y así puede ganar la primera renta fija para él y su familia. Al poco tiempo, y tras 17 días de viaje, acude a la ciudad más importante de Europa, por lo menos culturalmente hablando, y por supuesto en este momento, que es Viena, a aprender las primeras lecciones del maestro Joseph Haydn. El mismo Haydn califica el talento del joven músico como algo genial y único, pero sombrío y extraño, y termina su valoración añadiendo: porque usted es así, mi querido Beethoven, sombrío y extraño. Pero si en algo destaca Beethoven, es en ser un revolucionario que no acepta las normas, con lo que es incapaz de someterse a las leyes musicales, de la armonía y las rígidas reglas del contrapunto y fuga que le imponía el maestro. Un día Haydn le pregunta si no le interesa nada de lo que le enseña, a lo que Beethoven responde: sí me interesa conocer las reglas, para después transgredirlas mejor. Tras romperse una relación maestro-profesor, acude a recibir clases de nuevos maestros como el afamado Salieri. Estando en Viena, le llega la terrible noticia de que su madre enferma de tisis está muriendo y decide, como es lógico, acudir a su ciudad natal para estar en el fallecimiento. A partir de ese momento, adquiere el rol completo de cabeza de familia, ya que su padre continúa pegado a la botella. Esta quinta sinfonía, que todos conocemos, está en do menor. Do menor es un tono que se asocia a lo oscuro, a lo triste, al lamento. Hay otras músicas que están en do menor, se me ocurre así como Dark Necessities, de Red Hot Chili Peppers. O Hermiones, para 2 pianos, del Carnaval de los Animales de Camilo Saint-Saëns. Esta quinta sinfonía, no todo el mundo lo sabe, pero comienza con una llamada de solamente 4 notas. Pa, 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 pa. Estas 4 notas se las llama la llamada del destino, y las va a utilizar Gustav Mahler en su quinta sinfonía también. Para mí Mahler es uno de los autores más importantes en el mundo de la sinfonía, ya que la lleva a un lugar que nadie la había dirigido, y a unas posibilidades infinitas. Decir que en la Segunda Guerra Mundial este motivo
que sería en el código Morse ... raya, sirvió para mandar códigos descifrados de victorias, porque simbolizaban la V en el código Morse. Este motivo se llama, como he dicho, la llamada del destino. ¿Y cuál es la única llamada de un destino seguro? De algo que va a suceder: la muerte. Podemos escuchar el motivo, cómo aparece en diferentes instrumentos, en diferentes texturas, en diferentes volúmenes, en diferentes matices, con diferentes caracteres. También aparece con diferentes almas. A los que os guste viajar y hayáis podido ir a Viena, habréis visto el apartamento donde vivía Beethoven. Bueno, más bien los apartamentos, porque hay más de 60. Hay como unas placas que explican dónde está, dónde vivió, pero realmente hay más de 60. Imaginaos el cuadro al entrar a su apartamento. Pues tiene los pianos en patas, así es más fácil transportarlos en cada mudanza repetitiva. Todo está desorganizado, hay restos de comida en la mesilla de noche. Si añadimos a lo guarro que es también su carácter rudo y antisocial, y lo unimos a las disputas que tiene constantemente con los vecinos, ya que era un ser molesto que tocaba el piano a altas horas de la noche, hace de Beethoven un ser despreciable para sus vecinos, y por este motivo nadie en Viena quiere vivir con él y termina durando poco en los apartamentos. Una vez, un admirador de Beethoven, el barón Pasqualati, está súper dispuesto a alquilarle una hermosa casa cerca del Parque Prater en Viena. Por cierto, si no habéis ido al Parque Prater, os lo recomiendo. La casa hacía esquina y estaba a un precio más que increíblemente bajo y en unas condiciones formidables, y con garantías de poderse quedar durante años. Beethoven, entusiasmado, decide llamar a unos albañiles para que abran una ventana en un lateral de la vivienda para poder contemplar un poco las vistas de forma panorámica. Pero al enterarse el dueño de la casa, manda un enviado con la prohibición de realizar tal obra. Incluso ya habían llegado los albañiles al lugar. Entonces Beethoven tiene uno de sus innumerables ataques de cólera y decide volver a mover los 3 pianos y se va a una casa que le cedían. El dueño de la casa y admirador del genial músico que ya conocía sus ataques de cólera, da orden expresa de no realquilarle la casa a nadie, y además añade diciendo: ese piso no se alquila nada más que al señor Beethoven. Es cierto que se ha ido, pero ya volverá. Así es, hasta que ocurre lo que solía ocurrir en estos casos, que ya en frío el músico se da cuenta del tremendo y nefasto error y manda a su sirvienta al barón para ver si le puede realquilar el piso. Beethoven, como antes hemos dicho, era un guarro. Vamos, un auténtico cerdo. Tenía por costumbre escupir en un trapo. A veces escupía sangre. Algunos dicen que se escupía directamente en la mano, cosa que a mí no me extrañaría. Imaginaos aquí el Menda, que usaba un pijama roído, vestía de forma desaliñada, descuidaba su imagen personal, además no era alto ni guapo, y su cara estaba marcada claramente por los efectos de la viruela. Además, me gustaría contar que maltrataba a su servicio doméstico de manera que no le aguantan ni las amas de llave ni las cocineras mucho tiempo. El viernes ayunaba comiendo huevos frescos, en concreto 10. Si es así, vivió mucho tiempo teniendo en cuenta que murió con 57 años. Beethoven tiene un sentir continuo conspiratorio de que todo el mundo está en su contra, y así va a pasar toda su vida, temiendo ser hasta envenenado. Así que cogía los huevos y pasaba un exhaustivo examen, oliéndolos, viéndolos a contraluz, y si pasaba el exhaustivo examen se los comía, pero si no pasaba ese examen, pues montaba en cólera y llamaba a la cocinera. A veces le tiraba los huevos a la cara, otros los tiraba por la ventana, con lo cual podían ocurrir dos cosas. La primera es que pasara un transeúnte en Viena y se viera sorprendido por tales proyectiles, en cuyo caso, si el Menda que los recibe conocía que el propietario de los proyectiles era Beethoven, era mejor no pedir represalias, porque la cosa podía terminar en una bronca descomunal y acabar en los tribunales o en la policía. O bien a veces los tiraba a las paredes. Tenía la costumbre también de escupir por la ventana, pero como tenía una mala vista, a veces confundía la ventana con el espejo. Así que nos podemos imaginar cómo eran los apartamentos de Beethoven, llena de escupitajos, de huevos por la pared, ropa roída, papeles tirados por todos los lados, los pianos amontonados sobre torres de libros. También era un enamorado de la comida, más que de la calidad de la cantidad. Pero sobre todo, amaba el pescado, y se pensaba que a todo el mundo le ocurría lo mismo. Please hang up and try again.
Estuvo enamorado, pero no triunfó. Tuvo tendencia a enamorarse de quien no debía y con quien más difícil lo tenía. Eso le incitó a buscar malas compañías. Él las llamaba fortalezas. Si bien algunas de esas fortalezas no presentaban su salud más próspera y por ello contrajo enfermedades venéreas y le provocó llevar una vida inestable y con multitud de altibajos emocionales. Esto, unido a sus enfermedades, hizo que cada vez se volviera más antisocial e insoportable. También parece ser que probó suerte con las mujeres de algunos amigos, pero nunca encontró el amor eterno. Tiene una tendencia a enamorarse locamente, igual que le venía, se le iba. Incluso cuando veía una chica guapa por la calle, la observaba de arriba abajo, volteando incluso la cabeza. Como podéis ver, no hemos evolucionado demasiado los hombres. Si puedo decir que Beethoven estuvo enamorado, diría que destacaría quizás Magdalena Wilhelm, una joven cantante con la que estuvo dispuesta a casarse, pero recibió unas estupendas calabazas por feo y loco. También se enamora de la condesa Giulietta Guicciardi, una alumna de 17 años para la que parece que escribió la sonata Quasi una fantasía Claro de Luna. La sonata Claro de Luna Quasi una fantasía no se llamó Claro de Luna en un primer momento, eso fue más adelante. Alguna gente dice que es de una manera en la que expresaba Beethoven el amor, pero es un amor atormentado por la soledad, por el amor no correspondido, y puedes escuchar cómo cada acorde describe una emoción completamente diferente con lo que te estoy explicando. Pero otra vez se topó con alguien que no era de su posición, pues estaba en un escalón social mucho más alto y así recibe otras calabazas por ser de un peldaño inferior. Ya tenemos calabazas por loco, feo y por ser de un rango social más bajo. También cae preso de la señorita Teresa von Brunswick, Teresa Malfatti y muchas otras, pero esos amores no le duraban más de un año o dos y eso sí llegaba. Sigue recibiendo calabazas y escribe el famoso para Elisa, que ahora mismo vamos a escuchar, que según los musicólogos lo escribió para la señorita Elisabeth Rockel. Aquí tenemos controversia, ya que algunos musicólogos opinan que como Beethoven tenía una letra tan mala, en realidad puso Für Teresa y no Für Elisa. ¿Quién era sordo? ¿Beethoven o Mozart? Beethoven. ¿Seguro? Sí. Pues era Mozart, tío. Ah. No, era Beethoven que era zurdo. Ah, no, Beethoven era un perro, tío. De todos he sabido que Beethoven murió siendo sordo, pero exactamente cómo pasó esto. Interesante. Lo primero que hay que entender es que si Beethoven era una persona retraída, extraña y antisocial ya de por sí, hay que añadirle a esto que se sintió completamente roto cuando su sordera aparece en su vida. A los 26 o 27 años empezó con una pequeña pérdida de audición y oyendo un zumbido. Hasta que ese zumbido se fue volviendo más intenso. Y solo oía zumbidos, hechos bolas sonoras y un zumbido constante y molesto. Esto hace que se sienta totalmente discapacitado y se avergüenza completamente de él mismo, por lo que no quiere que nadie lo sepa, lo que provoca, ya que la gente desconoce su sordera, que piensen que está más excéntrico y más loco que nunca. Tiene comportamientos extraños, como enfadarse porque piensa que la gente conspira a sus espaldas, grita, no hace caso cuando la gente le habla, en fin. Imaginaros por un momento qué desgracia en vuestras vidas sería perder el sentido, el que más significado aporta a vuestra existencia. Esto le lleva incluso a tener pensamientos suicidas y tuvo que librar una batalla personal para aceptarse y superar el trauma, hasta que en su famoso testimonio de Heiligenstadt confiesa todo lo que no se atreve a contar en una carta, que le va a acompañar el resto de sus días hasta el final, dentro de sus pertenencias más personales. Hay muchas teorías de por qué fue sordo. Parece que lo provocó la otomastoiditis. Otros pensamientos más interesantes dicen que fue, al parecer, porque le recetaron meter la cabeza dentro de un cubo de agua fría para aliviar las jaquecas que sufría. Pero hace poco unos profesores de la Universidad de Viena han publicado que fue
por otosclerosis del oído interno, y no a la enfermedad de Moebius-Pagel, como se había supuesto anteriormente como hipótesis final. Lo que sí es sabido es que su sordera le provoca visitar y acudir a todos los médicos y consultas más relevantes del mundo y probar con todos los remedios posibles, aunque sean exóticos y excéntricos. Ya siendo mayor, entre los pelos que tiene, el rostro marcado por la viruela, que es peludo, es bajo, es rudo, que está sordo y usa una aparatosa trompetilla para escuchar y encima para rematarlo, medio cojea, pues todo esto hace que los niños por las calles se rían de él a sus espaldas. Vosotros pensad que la novena sinfonía la compone estando completamente sordo, no puede escuchar nada, además la dirige de memoria. Tuvo tal éxito que al terminar el público se levantó fervoroso de aplausos y Beethoven, aún extasiado por la música que había realizado en su cabeza, no se dio cuenta del momento que le estaba aconteciendo. Necesitó de un músico que le tirara de la manga del hombro para decirle: maestro, esto que está pasando, míralo, es por ti. Es increíble como una música tan bella la puede componer alguien que jamás la escucha. Jamás Beethoven puede escuchar esta música, nada más que en su cabeza. En esta sinfonía Beethoven fue muy innovador, pues construye una obra magistral. Para mí las sinfonías tienen 3 periodos. El primero, que realiza Joseph Haydn, el segundo, que inicia Beethoven, y el colofón final, que termina Gustav Mahler. Beethoven muere, al parecer, según algunas teorías, por intoxicación del plomo de las tuberías de su casa. Otros dicen que la causa es una insuficiencia hepática, que desencadena un coma hepático. Además, puede que con probabilidad padeciera una septicemia final, con el antecedente de una ascitis fistulizada e infectada. No se puede afirmar con certeza si una insuficiencia renal y una diabetes descompensada fueron el motivo de su fallecimiento. En la medicina moderna, la causa de su muerte sería catalogado como un fallo multisistemático, originado por su insuficiencia hepática. Parece ser que muere un día de tormenta, y los más románticos cuentan que pidió que abrieran la ventana y que en mitad de la noche de repente hubo un relámpago, acompañado de un violento trueno, y la habitación del moribundo quedó iluminada por una luz cegadora. Tras ese repentino fenómeno, Beethoven abrió los ojos, levantó la mano derecha con el puño cerrado y una expresión amenazadora, y cayó para siempre. Algunos dicen que incluso dijo: señores, la comedia ha terminado. Si bien es cierto que muere un 26 de marzo de 1827. Por lo que, amigos, Beethoven fue un revolucionario que admiró a Napoleón, al que incluso le llega a dedicar la tercera sinfonía, que la llamó napoleónica. Pero tras descubrir que Napoleón, con el tiempo, se vuelve nada más que otro corrompido por el poder y traicionó todos sus ideales, decide renombrarla la heroica. Y es como hoy en día conocemos la tercera sinfonía, como la heroica. Fue un revolucionario en esencia, se negó a ser acomodado y Kapellmeister. Vivió para sí mismo, se puso en su propio centro y creó su propio estilo y obra. No creía en la organización social y luchó mucho contra las diferencias sociales, lo cual le hace ser muy progresista para la época. Y sobre todo compuso mucha música siendo sordo. A ver, aunque sea sordo, mentalmente la escucha. Al igual que puedes imaginar como recuerdo del pasado algunos olores y sabores y otras cosas, si eres muy bueno, y Beethoven lo era, puedes imaginar cómo suena una orquesta con lo que estás escribiendo y representar el sonido en tu cabeza.